Maestras en la Vida, un podcast para aprender juntos. Pero, ¿nada más vamos a hablar de temas para maestros? ¡Claro que no! Ser maestros es más que solo hablar de la escuela. Y entonces, quédense a descubrirlo. Hola, hola, bienvenidos a su podcast Maestras en la Vida. Yo soy Pau. Y yo soy Yuri. Y en este episodio vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Así es. Que no tenemos. Habla por ti. No es cierto, es broma. Pon tú. Pon tú, pues sí. Y bueno, para eso los subtemas del día de hoy son ¿qué es la inteligencia emocional? Porque quizás usted lo ha notado o quizás no, pero para nosotros se ha como popularizado hablar sobre inteligencia emocional. La inteligencia emocional en los maestros, evaluar en las escuelas desde el inicio del ciclo escolar la inteligencia emocional que tienen nuestros alumnos y la inteligencia emocional en el hogar. Así es. Va a estar bueno. Entonces, pues arranquemos con nuestro primer subtema, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional se desprende... Sí, buena pregunta. Buena pregunta, ¿qué será? Pensemos. No la conocemos. Se desprende a partir de las inteligencias múltiples y entonces es ahí que surge este tema de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es? Es la forma en que un ser humano gestiona sus acciones a partir de una emoción. Yo me siento de cierta manera, ¿cómo es mi actuar? Entonces, ¿cómo es mi actuar? Será la respuesta de qué tanta inteligencia emocional tiene. Más o menos, sí. A ver. Por ahí va. Y es que en realidad no parte como tal de las inteligencias múltiples. Sin embargo, cuando Howard Gardner, ahí luego lo busca, bueno, de ahí habla de las... Ajá, exacto. Da la idea en el sentido de que no hay solo una inteligencia. Que no nada más es el IQ de que hay súper inteligente y ya. Para lo académico ya está. Sino que él ya abre el campo de inteligencia de decir, bueno, es que cada quien puede ser bueno en diferentes cosas. Exacto. Y también no es nada más que tengas una sola de las 7 que habla Gardner, sino que puedes tener varias que son como tu top, pero bueno, lo ideal es empezar a identificarlo y trabajarlos, que de hecho la inteligencia emocional, si yo no me equivoco, por ahí los que saben más, platíquenos, creo que ya sí se quiere como parte de integrar a las inteligencias múltiples, porque sí se requiere la inteligencia emocional para todas las demás también. O sea, ya está comprobado que tener una inteligencia emocional bien gestionada y bien trabajada, pues te va a llevar a tener mejor capacidad para todas las demás, ¿no? Y ya después, Goleman, que trabaja sobre las emociones y las emociones básicas y cómo estas influyen en el ser humano, pues desprende el término inteligencia emocional, dándole este plus a lo que ya venía hablando Howard Gardner, ¿no? Y que tiene que ver, pues sí, totalmente, o sea, la capacidad de gestionar tus emociones utilizando otras capacidades, por ejemplo, la empatía, por ejemplo, ser asertivo, por ejemplo, la resiliencia, todo eso nos habla de una persona que tiene una inteligencia emocional elevada, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se desprende el término, pero también hay otros, pero van totalmente de la mano, que es lo socioemocional, educación socioemocional, emociones, no se complique la existencia, gestionar las emociones, hablar, que tiene que ver con nombrar las emociones, conocerlas, generar estrategias de autocontrol. ¿Qué me provoca esta emoción? ¿Qué me provoca? En educación básica, cuando se inicia trabajando, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero bueno, cuando se inicia trabajando sobre las emociones tiene que ver con eso, simplemente nombrarlas, porque muchas veces no sabes qué estás sintiendo. Ajá. Especialmente en preescolar, pues el niño puede reaccionar de una manera y para ti parece que está enojado, pero en realidad lo que está triste, o trae desagrado, o son otras emociones. O estas gentes que yo a veces me pasa que se enojan y lloran. Qué real. Ahí te puedo decir que pero esas personas, a mí me toca que de todo lloran, ¿no? Si se enojan, lloran. Bueno, yo cuando sí estoy muy encabronada, a veces lloro. ¿Y por eso te ríes? Sí, me río de mí misma. Pero no de todo lloro. Sí, pero sí me ha tocado ver que sí, como que es tanta la frustración, porque eso te genera frustración porque no sabes lo que sientes. Y te encabronas. Según yo es eso. ¿Por qué lloro? Exacto, te encabronas porque lloras, porque como no estás sabiendo lo que sientes, no sabes cómo gestionarlo adecuadamente. Entonces, pues lloro. Sí.
¿no? Lloramos, en lo que voy pensando, o sea, no es cierto, no se sienta mal si ustedes son los que lloran, llore, porque es el primer paso, pero sí, creo que justamente tiene que ver con que no sabes identificar bien qué estoy sintiendo, entonces no sé cómo trabajar lo que estoy sintiendo, pues lloremos, ¿no? Una lloradita y así. O te da tristeza el coraje que te hicieron pasar. Pues es que van muchas emociones de la mano, exactamente. Entonces, pero bueno, la inteligencia emocional viene con eso. Aprender a gestionar tu emoción, a transformar esa emoción, a lo mejor un poco negativa, en una no tan negativa y después en una positiva y en fin. Es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio la inteligencia emocional. Ahorita nada más vamos a dar una pincelada, quizás ya después con más calma hablaremos de estrategias y de todo para atenderlo tanto en casa como en la escuela, pero ahorita nada más es entender qué es y por qué es importante hablar del tema y no solo como popular, ¿no? Que vendría siendo el que sigue, ¿verdad? Sí, porque se ha popularizado, sino entenderlo de, bueno, se ha popularizado, pero no más para que, órale, la inteligencia emocional, y de repente creo que ya se usa como de... No, y se ha popularizado. De lo que sea, y no se está entendiendo el punto medular de la pero hay una necesidad también. Exacto, entonces se populariza por la necesidad que vivimos socialmente, ¿no? Sí, bueno, yo pues... creo que por hoy y vaya, a lo mejor nuestros antecesores en otras épocas dirían lo mismo de su época, pero esta es la que me tocó vivir a mí, entonces yo voy a decir que pues está fea la crisis. Fíjate que ahorita que estábamos socializándolo, yo creo que cuando, o sea, hace, ¿qué te gusta? 50 años, o sea, cuando nuestros papás eran jóvenes, no creas que había mucha inteligencia emocional buena. Pon tú que... Bueno, es que no sé. No, yo siento que no, porque ahí era como mucha... Se hace esto porque yo digo y punto. Antes creo que había un poco más de esas prácticas. ¿Hay que ahora vemos las repercusiones? Sí. Ok. O sea, está como... Muy autoritario. Sí. Muy impositivo. Era. Muy de dominar y de obedecer. Exacto. Y ahora no, ahora es muy de... Respeta lo que... la crianza respetuosa que a veces brinca al permisivo. Entonces de repente ahí no están gestionando bien esta inteligencia. Pon tú, me suena. Sí, es que me fui más atrás y dije, no, pero es que yo veo en las películas acá en los años 50, hay todo bien bonito. Ay, no, pues es que pon tú que eso te mentían. Pon tú que yo quisiese esa idea. Es que, fíjate, sucede muy curioso, es que depende de pues, lo que lees o las historias, ¿no? Porque, pues yo ahorita que veo el tejido social muy, muy roto, que para mí por eso va que se ha popularizado hablar de inteligencia emocional, es decir, que no sabemos cómo actuar, y ya vaya, o sea, sabemos que la delincuencia y la violencia está a tope, pero a veces ya aparecen por cosas muy tontas que ves en las noticias, y digo tonto porque es tonto que de verdad te maten por robarte un celular, que cuánto cuesta un celular, o sea, que entiendo que viene desde una crisis económica brutal que dices, pues eso a mí me da para comer un mes, te la compro, pero dices, ¿es en serio que es una vida por un celular, por una cartera que a lo mejor ni trae dinero, por una camioneta, un carro, lo que sea, dices... Caray, o sea, ¿qué está pasando? Y te la pongo más tonto cuando vas manejando y hay un cruce de palabras, se encabronan, te pitan y le contestas y terminan muertos por un pedo vial. Sí, exacto. Y eso creo que esta vez porque te desquitas de todo el coraje que traes de tu vida, no sé, supongo, no conozco, pero sí, eso creo que por eso se ha popularizado hablar del tema, porque es como estamos reaccionando de manera demasiado impulsiva y visceral, que dices, ¿por qué no me siento pensar, a ver, espérate, ¿vale la pena? Y también, bueno, que viene con un sistema de justicia que no existe, entonces pues ya cualquiera puede matar y no te vas a la cárcel porque no hay sistema de justicia. Entonces también creo que eso ha dado mucho poder a, pues ya no importa, pues no hay consecuencias. Exacto. Más que disque mi culpa, pero no siento culpas porque no hay una inteligencia emocional, ¿no? Entonces creo que por eso también se ha popularizado. Y a lo que iba con esto de las épocas y décadas así, o sea, es como que yo sentía que antes, aún quizás con una crianza autoritaria o tradicional, radical, pues siento que por eso sentías como un poquito más, ya sea por miedo, o sea, no entendíamos, ya lo habíamos
pero sí respetabas, aunque sea porque creías que limitabas te limitabas un poco a más. reaccionar así, porque dices, mira, pues, ¿tú qué? Me van a soltar el chingazo. Ajá, sí, o sea, mi mamá me va a regañar, y decías, pues me la pienso. Y ahora creo que para mí es como un poco las consecuencias de los adultos que crían ahora a los niños, en el no lo voy a hacer así porque a mí no me gustaba, y me voy al opuesto, Ajá. que es demasiado permisivo, y entonces pues... Tampoco es asertivo. Exacto, tampoco es asertivo. Entonces creo que son los polos opuestos que de todas formas no se llega a una media funcional para todos, ¿no? Ajá. Entonces creo que por ahí. Pero bueno, el punto de hablarlo hoy es por lo que vemos, y usted lo sabe, y no tenemos que dar ejemplos de lo que se vive a nivel mundial, porque en todos los países se vive vivimos en guerra, yo así lo siento, ¿no? Sí. O sea, ya puras noticias negativas. De diferentes formas, pero... De diferentes formas, pero que sí dices, caray, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, el punto de hablarlo es importante, pero también deberíamos, no solo en que queden, órale, pues estaría bien. No, hay que meternos más adentro del tema y ver qué puedo hacer desde mi función y desde mi persona. Es evaluarte también, ¿no? Es, ¿qué onda? O sea, ¿cómo estoy gestionando yo mis emociones y qué acciones me está llevando a tener y a hacer? Y por eso, en el siguiente tema hablamos de los maestros, de la importancia de la inteligencia emocional en los maestros, y comentábamos que es imposible compartir y enseñar algo que no se tiene, y desgraciadamente, pues si no es la mayoría, al menos la mitad de los maestros, según la estadística 2022, según la estadística de Paulina Flores, no tienen inteligencia emocional. Y me atrevo a decirlo porque si me pongo a recapitular las escuelas donde he trabajado, las compañeras y los compañeros con los que he trabajado, es que ahí me voy fácil a decir, y me atrevo a decir, pues no gestionaban muy bien sus acciones. Entonces, decíamos, ¿cómo van a compartir y enseñar algo cuando no lo tienen? Por eso la importancia de que, pues, en el sistema educativo se trabaje desde los maestros, que serían... Que eso das en el punto, o sea, de repente con digo, ya en todos los planes y programas de alguna manera, especialmente preescolar, para nosotros no fue nuevo, quizás un poco para primaria y secundaria hablar de educación socioemocional, está implícito dentro del desarrollo personal. Pero ya desde el programa anterior, bueno, que todavía está vigente, pero ya viene el que sigue, que es aprendizaje es clave, que ya ponen literalmente educación socioemocional como una de las áreas de trabajo, como que sí fue un poco difícil para muchos, Sí. pero sucedió algo muy curioso, por lo menos en preescolar, primero pues estaba dentro de la evaluación de todos los campos y áreas, y un día dijeron, lo quitamos. Sí. Y ya no aparece dentro de tu listado, como boleta de evaluación, pero no se llama boleta, tu reporte de evaluación, ya ni siquiera aparece el campo o el área de educación socioemocional, porque quedó así como de, es importante, pero no se evalúa. No, decían, es que se comunica personalmente a los papás. Yo recuerdo que... Sí, bueno, pero no estaba ahí. O sea, entonces cuando no queda sentado. Cuando lo quitas como desde la parte de evaluación, pierde valor el trabajarlo, porque entonces no tengo que dar tanta cuenta. O sea, ¿quién se va a enterar si lo dio o no? Y le restas la importancia y sigues dejando la importancia a la ciencia, a español y a hablar y escribir y bla, bla. Y dices, pues a ver, entonces, ¿dónde quedamos? Sí. Y la mayoría, y porque lo escucho de alumnos y todo, que pues no le dan tanto peso a educación socioemocional porque ya no se evalúa. Entonces, si sobra tiempo, pues ahí meten cuñas emocionales, ¿no? Pero si no, pues... Y entonces dices, desde ahí estamos mal. Ahora, hablar de ese tema, ponerlo entre planes y programas, pon tú que otra vez vuelva a ser parte de evaluación. Pero bien dices, si el maestro no lo gestiona en él mismo, ¿cómo le pides que lo enseñe? ¿No? O sea, a ver, ¿qué está pasando? Siento yo que falta mucha capacitación, y lo vivimos también con todo esto de la pandemia, porque el docente también la sufrió, también tuvo crisis, y aunque lo metían ahí medio en los consejos técnicos de, pues, desahógate poquito, pero síguele, o sea, ¿y quién ayuda al maestro? Ya habíamos hablado de este tema antes de que tú lo decías, según tus estadísticas personales,
qué psiquiatría están los maestros, ¿no? Y tiene que ver porque no sabe gestionar su emoción y por eso termina ahí. No la Entonces, sabe manejar. sí creo que es muy importante que la Secretaría brinde espacios de apoyo tanto a alumnos como a docentes o bueno, personal que esté en las escuelas para poder tener este acompañamiento profesional, que vendría siendo tener psicopedagogía en todas las escuelas, no solo en secundaria, porque sé que la mayoría o casi todas las secundarias tienen psicopedagogía y pocos preescolares, pocas primarias tienen USAER, que también es apoyo a educación especial, y ahí tienen a veces psicología, pero a veces pues no se da un acompañamiento puntual, es la realidad. No. Es la realidad. Fíjate que ahorita que hablamos del tema de los maestros, no recuerdo, ahorita estaba queriendo acordarme dónde leí, el autor decía que se hizo como una evaluación a distintas empresas donde tomaban en cuenta esa parte emocional de las personas que trabajaban ahí y les daban acompañamiento. Y en otras empresas donde no había ningún tipo de acompañamiento ni apoyo si alguna persona, trabajador, lo requería. Y entonces él mostraba como las dos partes de estos trabajadores, como un estudio, y mostraba que rendían más y eran más hábiles y mejores trabajadores en su área aquellos que se les daba el acompañamiento en la cuestión emocional. Y aunque los otros tuvieran un poco de más preparación académica, al no cuidar esta parte, sus resultados eran menores a los que estaban cuidada la inteligencia emocional. Tiene mucho sentido para mí. Total. Entonces, al igual, bueno, no al igual, creo que el maestro todavía es mucho más importante que se le cuide esta parte o que se le brinde estos acompañamiento, porque es el que está formando pues chicos, ¿no? Claro, las nuevas generaciones, los que van a estar en nuestra sociedad y se va a ver las repercusiones pues en unos cuantos años. Platicábamos Yuri y yo hace algunos años, bastantitos, yo creo que unos 10, se evaluaba al maestro cuando te daban tu plaza un apartado emocional. Y ahí pues según salía si estabas un poquito friki y te daban acompapañamiento. O sea, si porque se hacía si no eras una evaluación apto psicopedagógica para ver qué onda. Y pues sí llegaban a ver maestros que reprobaban esa parte y entonces les daban un seguimiento y estaban, aparte de su primer año, condicionados a volver a tener esa evaluación y salir mejor, porque entonces algo está pasando y que se sabe y no es secreto y lo vivimos todos los seres humanos y puedes tener acciones que repercuten contra el otro ser humano que es tu alumno y que aparte pues puedes sentir que tienes un cierto poder sobre él porque es menor que tú y pues no está bien. Entonces pues quizás eso ayudó a muchos a darse cuenta de, caray, pues no sabía que estaba tan mal. Exacto. ¿No? Y sí, o sea, sí es importante, lo quitaron y es como, oigan, que vuelva. Así, ¿sí? Que vuelva, porque sí era un foco de atención que muchos se indignaban y todo y pensaban que, ay, qué chapa, pero... Hubo ahí como una incongruencia. O sea, quito la evaluación emocional al maestro, pero luego meto en planes y programas el área de socioemocional. Entonces era como de... Esos maestros que tenían broncas, pues ¿cómo lo iban a gestionar? ¿Cómo lo iban a enseñar? Pues no se iba a poder. Sí, o al menos iba a ser más difícil o iba porque a ni siquiera se iban a dar cuenta. O sea, creo que esta pequeña evaluación que se hacía al principio, pues ayudaba a focalizar y a darte cuenta y a evitar problemas pues, a largo plazo, que también se ha sabido y que bueno, algunos no son reales, otros sí. Entonces, pues ayudas a prevenir situaciones problemáticas en los colectivos, en las escuelas. Y también por eso va de la mano con el siguiente tema, sí. que eso era para los maestros, pero también se tiene que hacer los alumnos. Nosotros hablamos sobre la importancia de evaluar desde el inicio del ciclo escolar la parte socioemocional, porque bueno, se le da en la parte del diagnóstico como un peso medular a los campos de formación, como pensamiento matemático, como lenguaje y comunicación, igual en primaria, y las demás áreas si te da tiempo,
pero el diagnóstico es muy poco, son 3 semanas, No, casi 2, 3 semanas que te dan para hacer el diagnóstico. Entonces pues dices, pues no me da tiempo. Entonces este año, este ciclo escolar, le dieron un apartado medular a la parte socioemocional porque veníamos del regreso de la pandemia, pero fue de a nivel estado, no desconozco si fue nacional, creo que nada más fue del estado, y fue de pues sí, nos mandan ahí su examencito pues bastante chafón para aplicar, y muy en general. todos los niveles, desde preescolar hasta secundaria, muy general, y fue de mándenos los resultados, ¿y qué se hizo? O sea, jamás nos mandaron como que, ok, ¿cuál fue la estadística? ¿Para qué nos pidieron estos resultados? ¿Cómo salieron? O sea, ¿cuál es la media a nivel estatal de la educación socioemocional que están viendo los alumnos desde casa? Porque pues esa era para la parte número, ¿cómo están para saber cómo actuar? O maestra, o sea, a partir del resultado surgió esto y entonces el plan de acción será este. Uh-huh. Digo, obviamente... Pareciera que fue requisito. Exacto. Para muchas escuelas fue como de ya cumplí, carga administrativa, lo terminaron viendo como carga administrativa, medio así chafa y vámonos, ¿no? Sí. No se hizo de manera puntual y realmente no se gestionaron actividades o preguntas específicas para profundizar en cómo estaban los alumnos. Pon tú que a lo mejor hay colectivos que claro que pues tú sabes qué hacer con tus resultados, sí, y sí actuaron en su programa de mejora continua, algo para lo emocional, pero muchos fue de, pues ya, no me dijeron que para qué más, pues ya cumplí, ya me vale gorro, ¿no? Sí. Y ya no me regreso a esos resultados, entonces, ¿de qué sirve? No hay congruencia. Se termina siendo una simulación y bueno, pues de eso no nos sirve de nada. Entonces hay que realizar una evaluación más profunda y a mi gusto empezar el ciclo escolar trabajando en la educación socioemocional, por lo menos el primer mes, de una forma muy focalizada, y te va a ayudar a minimizar un montón de broncas después. O sea, si tu alumno es resiliente, si tu alumno es empático, no importa el nivel, no importa la edad, a su nivel de estudiar lo va a lograr, va a tener las bases. Claro. Entonces te va a facilitar el trabajo en el aula para ver todo lo demás después. Pero bueno, en fin. Y la siguiente, inteligencia emocional en el hogar. No por último, es menos importante. Creo que es la más Los importante. últimos serán los primeros. Sí, y le decía yo a Yuri cuando lo platicábamos, pues que lo veíamos como una cadena, Sí, así como de de nunca oración. acabar, una cadena de oración, porque, bueno, es lógico hasta cierta parte que como tú aprendiste, enseñes, como tú lo viviste, sea tu forma en que vas a compartirlo con los demás. Y entonces, bueno, aquí tendrá que ser como cortar esas cadenas, cortar esas costumbres, esas formas y bueno, yo creo que es como tomar tu responsabilidad, ser consciente, dejar a un lado tu ego, darte cuenta de las áreas de oportunidad que tienes, hablando desde tu inteligencia emocional, desde cómo gestionas tus actos en las diferentes emociones que sientes. Y bueno, ser responsable, decir, estoy bien, estoy lastimando a los demás, estoy sumando en la vida de quien me rodea. Y aparte no olvidar que todos los que están en la vida del menor somos ejemplo. Entonces, si tú en tu casa, pues te diriges a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, tu madre, tu padre, lo que sea, los que vivan en tu hogar, con gritos, si ves muy fácil echar la viga, ¿no? Y con groserías, y lo ves como parte habitual, pero tiene una connotación agresiva, pues por lógica el alumno va a llegar a la escuela a tener esos roles, porque lo ve como normal. No, en mi casa se resuelve todo a gritos. O a golpes. O a golpes, exactamente. O sea, si nos vamos a lo máximo. Y es esta cadena que mencionas. Entonces, si yo en mi casa no tengo la inteligencia de darme cuenta que soy ejemplo y que a lo mejor para mí ya estuvo muy normal esto, pero no es normal y no está bien que se genere a partir de la violencia, pues entonces, ¿qué onda? Y eso es una forma muy drástica, pero veo a las cosas muy básicas desde el respeto, desde el saludo, o sea, son como para mí son como habilidades básicas que van trabajando la inteligencia emocional, que con hacerlo lo enseñas. O sea, no es nomás decirle a tu hijo, respeta a tus compañeros, bla, 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 pero tú en la calle le vas pitando a todos, pero
pues a ver, no hay congruencia, no vayas a echar mentiras, Sí. pero, por ejemplo, hoy que me pasaba en la mañana, uno de los alumnos traía café, lo traía abajo del suéter, y no traía, y yo, enséñamelo, lo empieza a buscar y regaña al niño. ¿Dónde lo dejaste? Cuando la mamá ya sabía, teatro. ya sabía que no se lo había puesto. Entonces, claro que el niño se quedó con cara de, ¿yo qué? ¿No? Exacto. Entonces dices, estás mintiendo. Y quizás si me agarras en mis 2 minutos de distraída, se pasa al alumno, Sí. y el alumno también sabe que no lo trae, no importa la edad, y se da cuenta que con mentir logras el objetivo. Claro. Entonces no puedes llegar luego a decirle, no mientas. No. Si tú estás mintiendo. Exacto. ¿No? O estas burlas que hay luego como de chiste de, diles que no estoy, dice mi mamá que no estoy. Sí. Pues sí, y se enojan con el niño, a ver, pero, pues es que sí ¿Por qué estás. mientes? Claro. O sea, son esas pequeñas cosas que marcan la diferencia en la forma en la que estamos siendo ejemplo, y ser ejemplo es educar, ¿no? Entonces, tanto el docente como el papá tienen que aprender a verse a sí mismo, que es lo que cuesta, vernos nosotros como seres humanos independientes y ver cómo estoy actuando, y que esa forma de actuar va a repercutir en mi hijo o en mi alumno. Y fíjate que hablando de este control de acciones al momento de sentirte enojado o frustrado, es muy importante saber guiar al niño. Le decía yo a Yuri, todavía hay comentarios de mamás y papás que le dicen al niño, si te pega, pégale. Defiéndete. Y No te dejes. Exacto, entonces ahí cómo estás ayudándole a tu hijo a gestionar la frustración de que otro niño le está pegando, pues respondiendo igual. Uh-huh. Y entonces ahí, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el control? Pues no hay. Entonces está muy cañón que también uno como maestro y los que tienen inteligencia emocional buena puedan acomodar o resarcir estas prácticas que tienen los papás, y que a final de cuentas para el niño pues es su crianza, ¿no? Sí, y porque aparte luego termina siendo como contradictorio para el menor. Sí. Decir, pues es que en la escuela me dicen esto, pero en mi casa me dicen esto otro. O sea, ¿a quién le hago caso? Y le va a terminar haciendo caso a su instinto, lo que mejor le convenga, donde él más gane. Y es normal, porque está aprendiendo eso. Uh-huh. Entonces, pues por eso es la importancia, y por eso metemos los dos temas. La importancia de que el docente tenga educación socioemocional en sí mismo y esta inteligencia, y que en casa también, para que entonces sí podamos trabajar a la par, porque si no, entonces se vuelve muy difícil, vamos contracorriente, porque aparte en la escuela está pocas horas, la mayor parte del tiempo está en casa, por lo general, ¿no? Entonces dices, pues, o sea, llevamos la de perder, Sí. muchas veces llevamos la de perder, por lo Sí. menos los primeros años, hasta que el alumno se hace consciente, que igual marcamos una diferencia, entonces hagámoslo bien, pero hoy sí termina siendo como contracorriente. Sí, me ha pasado, fíjate, ahorita que dices, tenemos la de perder, sí, en su mayoría de las veces, pero me ha pasado mamás que así me dicen de que, ay maestra, por favor dígale al niño Sí. que tal cosa, Sí. es que le tiene una fe, Ujú. y dices tú, bueno, órale, o sea, no todo está perdido, No. todo. Y por eso es importante generar buenos vínculos con tus Sí. alumnos. Si generas buenos vínculos con tus alumnos, el alumno va a creer en ti, va a creer en tu palabra. Y también va a creer en ti, que tienes que cuidar lo que le dices. Y tienes que cuidar tu ejemplo, porque si no, entonces puede suceder lo contrario. Que en casa tenga un buen ejemplo y en la escuela no. Sí. Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, aquí el tema da para mucho más. La verdad, no queremos ser tan agotadores. Pero sí creo que es importante empezar a socializar sobre voltearnos a ver en esta parte de nuestras emociones, cómo las gestionamos, qué capacidad emocional tengo, cómo termino, porque aparte algo que se habla mucho en las escuelas es resolución de problemas. Y la resolución de problemas no es 2 más 2, o sea, que sí en matemáticas, pero hablar de resolución de problemas en la vida es justamente gestionar cómo estoy resolviendo una situación, por ejemplo, conflictiva en la que me voy a encontrar. Claro. Y tu inteligencia emocional te va a llevar a resolver de la mejor manera. Total. Entonces, pero si yo también no sé, entonces tengo que preguntarme, ¿yo cómo resuelvo los problemas normalmente? Exacto. De ahí pregúntese, ¿cómo termino huyo de ellos, les saco la vuelta, los enfrento agresivamente, primero lo analizo? A ver, hágase esa pregunta, ¿no? Porque entonces la forma en la que resuelves el problema es el ejemplo que le estás dando. El ejemplo que le estás dando. Yo no puedo decirle todos los conceptos bonitos si mi acción me lleva a lo contrario. Va a siempre ganar tu acción, siempre va a ganar la acción. Pero bueno, luego con esta historia continuará. Seguiremos hablando del tema porque es muy importante. Este es el primero de varios que enfocaremos sobre educación socioemocional, y después hablándolo ya hacia la educación emocional,
Pero ahorita, bueno, era una pincelada de la inteligencia. Sí, déjenos sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué más les gustaría saber? Sobre este tema, qué otros temas se les vienen a la mente, que los podamos aquí socializar. Y bueno, compártanlos, síganos en todas nuestras redes, recuerden TikTok, Spotify, Instagram y YouTube. ¿Instagram? Ay, no, Instagram no. Bueno, en las personales, ¿no? Sigan a Pau en su síganos, Instagram, pero todavía no tenemos Instagram de Maestras en la Vida. Ajá. Quizás depende, si usted lo solicita, vemos. Sí, es cierto. Pero bueno, en TikTok, Spotify y YouTube. En todos, menos en Instagram. También, hombre. Twitter, ya diles de una vez, sigan Twitter Twitter. Ayun. Sí. Compártanos. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos para el siguiente. Chao. Bye.